hay una costa en el suroeste de Inglaterra, donde, durante siglos, la gente aprendió a rezar por las tormentas, no porque amaran el peligro, sino porque sabían lo que traía el mal tiempo. Barcos. Barcos perdidos. Barcos desesperados. Barcos que, en la oscuridad de la noche, buscaban desesperadamente una luz que les dijera dónde estaba la costa segura. Y en algunas de esas noches, esa luz existía. Parpadeaba en lo alto de un acantilado, exactamente donde un faro debería estar. Los marineros la veían, confiaban en ella, dirigían su timón hacia ella con el alivio de quien creía haber sobrevivido a la tormenta. Y entonces el barco se destrozaba contra las rocas, porque esa luz no era un faro, era una trampa. Esta es la historia de los naufragadores de Cornwallis, uno de los capítulos más oscuros y menos contados de la historia marítima europea. Y antes de continuar, quiero que entiendas algo. Durante mucho tiempo se pensó que esto era solo leyenda, folclore exagerado de pescadores. La verdad, cuando finalmente salió a la luz, resulta ser mucho más perturbadora que el mito. Cornwallis, en el extremo suroeste de Gran Bretaña, es una región de acantilados brutales, mares violentas y una costa dentada que ha hundido barcos desde que existe la navegación. Durante los siglos XVIII y XIX, cientos de embarcaciones naufragaban cada año en sus rocas, muchas veces por cosas completamente naturales, tormentas, niebla, corrientes traquineras. Pero en varias comunidades costeras empobrecidas surgió una práctica que transformó estas tragedias en algo mucho más siniestro. Los habitantes de estos pueblos vivían al margen de la miseria. La tierra era pobre, la pesca inconsistente, y la única riqueza que el mar parecía ofrecer llegaba, paradójicamente, cuando algo se hundía. Un barco naufragado significaba cargamento arrastrado a la orilla, telas, especias, alcohol, metales y veces oro, para una familia que llevaba meses sin suficiente para comer. Los restos de un naufragio podían significar la diferencia entre sobrevivir el invierno o no. Al principio, esto era simplemente aprovechamiento. La ley marítima inglesa incluso reconocía el derecho de los habitantes costeros a recolectar los restos de un naufragio siempre que no hubiera supervivientes reclamando la carga. Pero aquí es donde la historia se oscurece. Porque si el aprovechamiento después de un naufragio era legal, y si un naufragio significaba prosperidad para una comunidad hambrienta, entonces la pregunta que algunos empezaron a hacerse fue tan simple como aterradora. ¿Por qué esperar a que el mar decida cuándo hundir un barco? Los relatos, transmitidos de generación en generación, y más tarde documentados por historiadores marítimos, describen un método específico. En noches de tormenta, cuando la visibilidad era casi nula y los capitanes dependían completamente de las luces costeras para orientarse, algunos habitantes ataban un farol al cuello de un caballo o una mula y caminaban lentamente por el acantilado, mechando la luz de arriba abajo, abajo. Desde el mar, en medio de la tormenta, ese movimiento oscilante imitaba exactamente la luz de un barco anclado en aguas tranquilas, un barco meciéndose suavemente con las olas. Los capitanes, creyendo ver un puerto seguro o una embarcación anclada en calma, dirigan sus barcos hacia esa luz, asumiendo que si otro barco estaba allí flotando tranquilo, esas aguas debían ser navegables. No lo eran. Eran rocas. El engaño se conoció popularmente como false lights, luces falsas, y aunque los historiadores modernos debaten cuán extendida estuvo realmente esta práctica frente
A la exageración folclórica posterior, la evidencia documental, incluyendo sermones de la época, condenando explícitamente esta conducta, y registros de investigaciones sobre naufragios sospechosamente convenientes, sugiere que al menos en algunos casos, esto no fue leyenda, fue estrategia. Y lo que siguió después del hundimiento era, según múltiples testimonios históricos, incluso más perturbador que el engaño mismo. Cuando un barco se destrozaba contra las rocas, la comunidad completa descendía hacia la orilla y veces en cuestión de minutos. No para rescatar, para recolectar. Se dice que en algunos pueblos, la campana de la iglesia sonaba como señal de que un naufragio había ocurrido, convocando a hombres, mujeres y niños por igual hacia la playa, donde el cargamento comenzaba, y arrastrarse con la marea. Los relatos más oscuros, aquellos que probablemente mezclan, documentado con exageración, legendaria transmitirá durante generaciones, sugieren que algunos naufragadores no se limitaban a esperar que el mar entregara su botín. Se dice que atacaban a los supervivientes que lograban alcanzar la orilla con vida, no por crueldad gratuita, sino por una lógica fría y calculada. Un superviviente podía identificar el naufragio como un crimen. Un cadáver, un cambio, solo era una víctima más de una tormenta desafortunada. Es importante decir esto con claridad. La mayoría de los historiadores contemporáneos considera que el asesinato sistemático de supervivientes, probablemente más mito que realidad, generalizada, amplificado en el siglo XIX por escritores victorianos fascinados con el gótico costero. Pero el saqueo organizado, la manipulación deliberada de luces falsas. En al menos algunos casos documentados, y la indiferencia calcuada ante la vida humana, cuando había cargamento de por metos. Esos elementos sí cuentan con respaldo histórico sólido. Lo que hace esta historia verdaderamente inquietante no es solo el acto en sí, es la lógica moral que lo sostenía, porque estas no eran comunidades de monstruos, eran comunidades de gente profundamente religiosa, que asistía a la iglesia cada domingo, que bautizaba a sus hijos, que enterraba a sus muertos con ceremonias solemnes. Y sin embargo, algunos de esos mismos hombres devotos participaban en las noches de tormenta en la destrucción deliberada de barcos ajenos. ¿Cómo convive la fe con el crimen? La respuesta que ofrecen los historiadores es incómoda, pero reveladora. La pobreza extrema reescribe la moral. Cuando la supervivencia de tu familia depende de lo que el mar arrastre a tus pies, la distinción entre encontrar y provocar empieza a desdibujarse. No porque la gente dejará de saber que estaba mal, sino porque el hambre tiene una manera brutal de reorganizar las prioridades humanas. Existe además un elemento que rara vez se menciona, la distancia. Los naufragadores no veían a los marineros ahogándose como personas con nombre, con familia, con historia. Los veían como una consecuencia inevitable de vivir cerca del mar, algo tan natural como una tormenta o una mala cosecha. Esa distancia psicológica, esa capacidad humana de deshumanizar al sufrimiento, distante para poder sobrevivir, no es exclusiva de Cornwallis en el siglo XVIII. Es una de las verdades más incómodas sobre la naturaleza humana, y sigue operando hoy, en formas mucho más silenciosas, cada vez que la comodidad de unos depende del sufrimiento invisible de otros. Las autoridades británicas, cuando finalmente empezaron a investigar seriamente estas prácticas, a comienzos del siglo XIX, se encontraron con un muro casi imposible de romper. Los pueblos costeros protegían el silencio con una lealtad feroz. Nadie hablaba, nadie testificaba, nadie recordaba haber visto nada extraño la noche del naufragio. Porque en esas comunidades
Delatar a un vecino no solo significaba traición, significaba condenar a la miseria a una familia entera, en una economía donde el naufragio ocasional era, literalmente, parte del sustento colectivo. Con el tiempo, la llegada de guardacostas organizados, la mejora en la construcción de faros reales a lo largo de la costa británica y el fortalecimiento de las leyes marítimas fueron erosionando esta práctica hasta prácticamente desaparecer hacia mediados del siglo XIX. Los faros modernos, con su luz constante, identificable y inconfundible, hicieron mucho más difícil sostener el engaño de una luz falsa, oscilando en la oscuridad. Pero la historia de los naufragadores de Cornwallis dejó algo más que un capítulo oscuro en los libros de historia marítima. Dejó una pregunta incómoda que trasciende siglos. ¿Qué está dispuesto a hacer un ser humano cuando su supervivencia y la de su familia dependen de la desgracia ajena? Es fácil, desde la comodidad del presente, condenar sin matices a esos pueblos costeros. Es fácil decir que nada justifica atraer barcos hacia la muerte por unas calles de mercancía. Why, en un sentido moral absoluto, esa condena es correcta. Pero la historia también nos obliga a mirar más profundo, a preguntarnos qué tan delgada es realmente la línea entre la civilización y la supervivencia cuando el hambre se vuelve suficientemente desesperada. Hoy, a lo largo de la costa de Cornwallis, los faros siguen encendidos cada noche, guiando barcos con una luz honesta, constante, confiable. Pero en los pueblos más antiguos, en las tabernas junto al mar, todavía se cuentan las viejas historias entre susurros. La del farol atado al cuello de un caballo. La de la campaña de la iglesia sonando en medio de la tormenta. La de las noches en que la costa entera se convertía silenciosamente en cómplice. Porque a veces la luz que crees que te está salvando es exactamente la luz que fue puesta allí para destruirte. O la historia de los naufragadores de Cornwallis nos deja con una advertencia que ninguna tormenta puede borrar. No toda mano que se extiende en la oscuridad quiere rescatarte. Algunas solo quieren asegurarse de que le llegues exactamente a donde ellas necesitan que le llegues.